Ahí está. Bueno, Dios les bendiga. Apenas estamos con los pininos, decimos aquí en México, con los pequeños primeros pasos de hermenéutica, ¿verdad? Y bueno, la clase de hoy es como un poquito corta, pero muy sustanciosa. ¿Por qué? Porque vamos a estar estudiando, pues, cómo podemos identificar el propósito de alguna de las secciones de la Biblia. Entonces, esto es un tema muy interesante porque cuando nosotros entremos a hermenéutica avanzada, sí nos vamos a percatar de que cada uno de los apartados de la Biblia, pues evidentemente se va a interpretar muy distinto. A veces, incluso entre versículo y versículo, pues va a ser como muy difícil hilar ideas y se tiene que trabajar diferente. Entonces, vamos a ver tres temas principales el día de hoy. Primero, vamos a estar observando que una de las herramientas que podemos utilizar para poder comprender la Biblia es algo que se conoce como el análisis del discurso. El análisis del discurso es un elemento de interpretación propiamente del área de la hermenéutica secular, pero que nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hacemos dos tipos de estudio, un estudio de tipo cuantitativo, o sea, en este caso en específico, de ver qué palabra se repite más, pero también de tipo cualitativo, o sea, de características que son muy, muy, muy variadas, como pudiera ser el sexo, como pudiera ser la nacionalidad, como pudiera ser muchas cosas que se deben de estudiar en razón de cualquier tipo de tema en la lectura bíblica. Ahora, de ahí vamos a pasar al para qué. O sea, si nosotros estamos estudiando una porción de la Biblia, pues sí hay que preguntarnos de qué nos sirve o para qué identificar el propósito de cualquier sección de la Biblia, ¿no? Porque nosotros muchas veces no nos realizamos este tipo de preguntas, sino que leemos, ¿verdad? Estamos estudiando, sí, pero de alguna u otra forma, pues como que no logramos aterrizar esta parte de decir para qué estoy leyendo y para qué pues estoy aprendiendo pues lo que dice la Biblia, ¿no? Y el propósito que tiene ahí la Biblia. Entonces, pues bueno, eso también es un tema bien interesante. Y vamos a poner un ejemplo de identificación del propósito. En esta sección principalmente quise abordar Filemón, que es como una de las epístolas que son relativamente sencillas de analizar. Digo relativamente porque ahí nos encontramos muchas cosas, pues que son bien interesantes. Aparte de que si somos francos, es como que muy raro que alguien cite a Filemón en una predicación. Entonces, pues, es muy importante entender todo el consejo de Dios, ¿no? Eso mismo dice la escritura. Entonces, vean por favor, pues cómo podemos realizar este análisis del discurso. Es un tema como muy interesante y se los pongo precisamente en forma de un bosquejo sintético que les va a ayudar mucho precisamente pues a entender también alguna de las tareas, ¿no? Miren, cuando hablamos de la delimitación del objeto de estudio, aquí en cuestiones bíblicas, pues vamos a tener que entender qué porción de texto pues vamos a analizar. Ya decíamos, pudiera ser un conjunto de libros, ¿no? Como el Pentateuco, pudiera ser un libro en específico, pudiera ser un conjunto de capítulos, pudiera ser un capítulo, pudiera ser un conjunto de versículos, pudiera ser un versículo, pudiera ser una frase adentro de un versículo o pudiera ser una sola palabra.
Eso ya lo veíamos las clases pasadas. Y de ahí tenemos que aprender a delimitar contextos, o sea, a nivel histórico, social, cultural, religioso, económico. Hay muchos tipos de contextos que debemos de estudiar, dependiendo la porción del texto que nosotros estemos analizando. Y a partir de eso, hay que tener una pregunta de investigación, ¿no? Que ojo, esto pudiera ser incluso el primer paso, ¿no? Eh, Esta pregunta de investigación busca saber qué tema o temas, incluso, pero esto ya es más avanzado, qué tema quiero conocer, ¿sí? Ahorita les voy a poner el ejemplo con Filemón, pero a mí me causaba mucha curiosidad hace tiempo, pues pensar qué consecuencias hubiera tenido Onésimo como esclavo en el Imperio Romano de haber sido atrapado y que se hubiera aplicado la ley de manera tajante, pues a Onésimo. Recordemos que Onésimo pues era un esclavo y ahí habría que analizar precisamente pues cuál era el contexto histórico y el contexto cultural para saber qué es lo que le hacían a los esclavos que robaban, ¿no? Pero ya delimitado el objeto de estudio, o sea, la porción del texto bíblico que vamos a estudiar, ya después de haber estudiado el contexto, de tener una pregunta muy objetiva, muy puntual y muy concisa, que nos va a ayudar a delimitar precisamente el estudio, pues vamos a recopilar datos. Ojo, ¿de qué manera? En base a características que son muy específicas. A esto yo le llamo un criterio de segmentación de datos. Vuelvo a poner el ejemplo. Si estamos trabajando con el libro de la epístola del apóstol Pablo a Filemón, una de las etiquetas o de los criterios de segmentación de datos podría ser algo de tipo histórico. Ejemplo, cómo se trataba a los esclavos que robaban en la antigüedad en el Imperio Romano, ¿sí? Pero también pudiéramos tener una etiqueta que no sea de tipo histórico, sino que sea de tipo religioso. Y pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Pues, ¿por qué Onésimo fue nuevamente aceptado, ¿no? Tanto por el apóstol Pablo, ¿verdad? Como por Filemón, porque se infiere que sí fue aceptado nuevamente. O sea, estos criterios de segmentación de datos lo que nos permiten a nosotros es evidentemente tener categorías de análisis, pero las categorías de análisis se van a formular en base a preguntas. Fíjense que esto es algo muy interesante porque muchas veces al estudiar la Biblia no nos hacemos preguntas y lo primero que debe de pasar, como ya decíamos en clases anteriores, es que yo voy dando una lectura, ¿no? No sé, voy a estudiar Deuteronomio, pues ¿qué es lo primero que leo? El título, después los encabezados o subtítulos, ¿sí? Ya esa es una lectura superficial, pero la lectura selectiva es una lectura en tiempo y forma de todo el cuerpo de texto y entonces empiezo a leer en Deuteronomio que dice, pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, el de la bendición y el de la maldición. Entonces yo me podría preguntar, vamos con la etiqueta histórica, ¿no? ¿Qué suceso orilló a Dios a confrontar tan severamente al pueblo? Ojo, histórico. Y eso también es otro dato muy interesante, se puede entremezclar con otras clasificaciones o criterios de segmentación de datos, porque a lo mejor el suceso fue la infidelidad religiosa del pueblo. Y ojo, es algo histórico, sí, pero también
al mismo tiempo puede tener un carácter religioso y al mismo tiempo espiritual. Entonces, yo debo de tener en mente este tipo de preguntas y que mi pregunta puede tener una sola vertiente, una sola segmentación de datos, una sola etiqueta o puede tener varias, ¿sí? Ahora, ya que ya delimité la porción de texto a analizar, decíamos conjunto de libros, un libro, un capítulo o conjunto de capítulos, un conjunto de versículos, un versículo, una frase de un versículo o una palabra, y ya que ya delimité los contextos, dependiendo el tipo de texto, si es histórico, el contexto religioso, el contexto económico, cultural y demás, ahora sí, ya me aviento a qué, a recopilar datos. Y después de recopilar datos, ¿qué necesito? Pues hacer un análisis del discurso, ¿no? Ya en tiempo y forma, porque ya tengo datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, identifico la estructura de la oración y esto está muy de la mano con las figuras retóricas, ¿sí? Muy, muy, muy forzosamente nosotros tenemos que aprender y eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo voy a ocupar con palabras simples, ¿verdad? Pues que es una exageración, que en la retórica se conoce como la hipérbole, ¿no? Hay otras figuras que son como más complejas de entenderlas y como les acabo de decir, así como en los criterios de segmentación de datos, las figuras retóricas también se pueden mezclar. Imagínense que tenemos una figura retórica es un vaso de agua y la otra figura retórica es jugo de naranja. Se pueden mezclar. Al mismo tiempo de que yo puedo decir, em, qué bella es la ciudad de Jalapa. Es extremadamente hermosa la ciudad de Jalapa. Estoy ocupando una hipérbole, pero muy probablemente estoy mintiendo al mismo tiempo. Ujú. Entonces allá se mezclan dos figuras retóricas. Identificar la estructura de la oración es necesario porque vemos las figuras retóricas, pero también vemos desde nuestras dudas, ¿verdad? Estas etiquetas donde formulamos una pregunta y respondemos esa misma pregunta con la propia Biblia. ¿Cómo hacemos eso, hermano? A ver, yo les puse de tarea, por eso es importante que hagan la tarea, que realizaron un bosquejo sintético bajo el tema de la deidad de Cristo. Y les dije, ocupen algunos libros del Antiguo Testamento y otros del Nuevo. Si ustedes hicieron la tarea, se van a dar cuenta que la etiqueta que utilizamos, digo lógico, junto con esta clase, se hicieron su tarea y si están tomando esta clase, la etiqueta, ¿cuál sería? Pues la deidad de Cristo. Pero si quisiéramos agregar otra etiqueta, otro criterio de segmentación de datos, pudiéramos poner herejías antiguas en contra de la deidad de Cristo. Ah, y ahí nos pondríamos a estudiar desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva religiosa, ¿sí? Pero primero debemos de entender lo básico, primero debemos de entender, ¿verdad? Pues qué criterios, qué dudas vamos a utilizar para investigar la Biblia. Que todo parte de esto, de la duda, de no entiendo esto. Y es un arte saber hacer preguntas concisas y objetivas, que eso
también lo vamos a aprender a hacer, porque las preguntas llevan precisamente una estructura que es necesario seguir. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Imagínense que ya tenemos todo esto, ¿no? Pues debemos de verificar la respuesta que nosotros tenemos a la pregunta por medio de lo que dice la Biblia en otras partes. Esto es el famoso estudio eslabonado. Les pongo un ejemplo. Imagínense que estamos estudiando, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. La próxima clase lo vamos a volver a hacer. Estamos estudiando Reyes, estamos leyendo Reyes, pero Reyes no me dice los mismos datos que Crónicas. Si yo identifico que hay faltantes de datos y los encuentro en Crónicas, evidentemente eso ya también me debe de generar una duda. ¿Por qué? Ah, bueno, porque los autores de Reyes parten desde una perspectiva meramente histórica y los autores de Crónicas se cree que fueron sacerdotes. Fíjense qué interesante. Pero imagínense que estamos leyendo el Evangelio de Mateo y vemos muchas veces en Mateo que dice, como está escrito. Entonces yo me pregunto, fíjense, ahí entra la pregunta, ¿por qué dice tantas veces como está escrito? Ah, porque el propósito de Mateo era que se vinculara a la persona de Jesús con todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero voy leyendo Marcos, y Marcos ocupa mucho una palabra. Inmediatamente. ¿Por qué Marcos ocupa tantas veces esa palabra? Bueno, porque Marcos se dirigió a los romanos. Entonces se cree fíjense, y eso también es muy curioso, el estilo literario se adapta a las personas que lo van a recibir. O sea, en este caso los romanos, recordemos que el imperio estaba acostumbrado a la guerra. Entonces, no hubiera sido el mismo impacto del Evangelio de Lucas o como escribe Lucas a como escribe Marcos. Pero estamos leyendo, imagínense, Lucas. Y Lucas es como muy sistemático. Lucas parece que era un historiador, es médico, lo sabemos, pero tenía un detalle tremendo para escribir. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué? Y ahí entra una pregunta fabulosa, y es porque él le escribe a Teófilo y busca presentar el Evangelio de una manera sistemática, con referencias históricas, con narraciones testimoniales, porque su objetivo era totalmente distinto. Ah, pero pasamos a Juan. Y entonces leemos a Juan y decimos, ¿por qué no escribe igual que los otros? Bueno, porque Juan busca precisamente ser un respaldo para la deidad de Cristo. O sea, entender el propósito de cualquier parte de la escritura me va a demandar analizar a quién le escribió, quién escribe y a quién se lo manda. Fíjense, eso es bien interesante y está muy vinculado con lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Para qué identifico el propósito de cualquier parte de la escritura? O sea, ¿para qué? Bueno, primero porque nos ayuda a conocer el carácter de Dios. Me adelanto con la epístola a Filemón. Hermanos, en Filemón no vemos teología. En Filemón no vemos absolutamente nada de teología, más que un 1 o 2%. Pero Filemón nos muestra a un apóstol Pablo
que hace tiempo, acuérdense, a uno de sus acompañantes que iba con Bernabé en el libro de los Hechos, dice que no le era útil y tiene una fuerte confrontación y él se tiene que ir con otra persona y pasan años y el anciano apóstol Pablo, un hombre que probablemente estaba encarcelado en Roma, cambia su corazón, es más tierno. Y este ladrón, fíjense, este ladrón Onésimo llega a donde se encontraba Pablo. Lo corrió como lo había hecho con un ayudante del Evangelio cuando era más joven Pablo. No. ¿Por qué? Porque vemos, fíjense, que Pablo ya está más avanzado en el Evangelio. Ya conoce el carácter de Dios lleno de perdón. Ese ladrón, Onésimo, merecía morir. Era lo justo, ojo, lo justo. Pero Dios es bondad, es misericordioso. Y por medio de Pablo le escribe a este tal Filemón y le dice, Filemón, quiero que lo recibas no como un esclavo, sino más que eso, como un hermano en Cristo. Entender el propósito de lo que estamos leyendo nos revela a Dios, nos revela su carácter. Ahora, si nos revela el carácter de Dios, también nos revela su plan. Dios nos quiere hacer entender dos cosas principalmente. Número uno, su plan de salvación eterna. Él quiere que todos se salven, dice Pedro. Dice que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios desea que todos nos salvemos, que todos nos arrepintamos. Ese es el deseo de Dios. Pero también Dios quiere que vivamos de una manera agradable aquí en la tierra. Porque Dios no nomás está pensando en la eternidad, también está pensando en nosotros aquí ahorita. Si no fuera así, ¿para qué Jesús se molestó en enseñar que no nos preocupáramos por lo que hemos de comer o de vestir? Jesús habló de estos dos temas grandes, la salvación eterna y nuestra vida en la tierra. Yo empiezo a leer las escrituras y veo en la epístola del apóstol Pablo a Filemón que está muy centrada en nuestra vida en la tierra. ¿Por qué? Porque nos lleva a perdonar. Onésimo no merecía el perdón, había robado. Y ojo, su amo, eso también es importante y es contexto histórico. Estaban en la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad muy rica económicamente. Y ojo, este hombre era rico entre ricos. Filemón era un hombre muy rico. Y cuando Onésimo le roba, bueno, no sabemos cuál fue el acto delictivo, pero hubo un acto delictivo, pero imaginemos que fue a robar. ¿Qué iba a pasar? Bueno, se iba a ver afectado evidentemente en la tierra. Y la idea de la epístola a Filemón es el perdón. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, vamos a encontrar guía para nuestra vida. Conocer el plan de Dios en lo que estamos leyendo es derivado de conocer el propósito de lo que estamos leyendo en la Biblia. Y esto también nos lleva, evidentemente, a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque vemos que Dios se preocupa por nosotros aquí y en la eternidad. Y porque lo vamos conociendo poco a poco. Por eso les digo, es muy importante hermenéutica.
O sea, es que no es aquí para rellenar el seso y salir a dar clases de hebreo y de griego. O sea, no, no, o sea, eso es lo último que queremos. Pero sí queremos identificar lo que dice la Biblia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito dice la Biblia esto? Bueno, porque Dios quiere que lo conozcamos a Él y que conozcamos su plan eterno y su plan para nosotros aquí en la tierra. Y entonces eso nos da seguridad. Si nosotros vemos a Jesús como el Mesías prometido que nos da Mateo, pues vamos a tener la seguridad. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva histórica, porque hay evidencia de que había precisamente este respaldo, ¿no? Y de que Jesús cumplió precisamente con todas esas profecías. Entonces nosotros nos sentimos seguros. Y si Jesús nos dice, ¿verdad? En una porción del Evangelio, miren a los pajaritos. Ellos no hilan. Miren a las aves del, perdón, miren a la hierba del campo. Visten mejor que Salomón. Y si Dios los sustenta, ¿cómo no los sustentará a ustedes? Dice, ustedes valen más que muchos pajaritos. Cuando yo leo eso y me acuerdo, es que Jesús es el Mesías prometido. Hay una referencia histórica. A mí me da seguridad. A mí me da seguridad porque entonces hay un respaldo de la fe. La fe es muy lógica. Creemos en Dios porque hay muchas evidencias y porque su Espíritu Santo nos ha dado la convicción. Ahora, ¿cómo le hacemos? Les pongo este ejemplo de identificación del propósito, en este caso, de la epístola del apóstol Pablo a Filemón. ¿Qué porción vamos a analizar? O sea, en este caso, pues es toda la epístola, por eso le pongo la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Pudiera ser una frase, un versículo, lo que ustedes quieran. Pero yo me hago una pregunta de investigación. O sea, personalmente tenía yo esta duda hace tiempo, ¿no? ¿Qué consecuencias legales pudo haber sufrido Onésimo, pues por haber traicionado a Filemón? Porque donde se fue huyendo, no creo que haya sido cosa ligera lo que le tenían que hacer. Entonces, fíjense, ¿qué contexto histórico había? Vámonos al versículo 13, Filemón 13. Es un solo capítulo, por eso lo estamos viendo así, Filemón 13. Vean lo que dice. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, en mis prisiones. O sea, Pablo estaba en una prisión cuando escribió Colosenses, ojo, Colosenses, Filemón y una tercera epístola que después lo vamos a ver. Pero acuérdense de esto, contexto histórico. Responde a la pregunta bajo qué circunstancias fue escrito este texto. Pablo estaba encarcelado y muy probablemente en Roma, ¿no? Cuando nosotros vamos estudiando, nos damos cuenta que Tíquico fue muy importante porque él acompañaba a Onésimo y pues entonces muy probablemente estos pues fueron medios, ¿verdad?, para la expansión del evangelio. Ahora, ¿quién era el destinatario? Bueno, el destinatario era Filemón. ¿Quién era Filemón? Algunos comentaristas bíblicos dicen que era una persona bien posicionada económicamente de Colosas. ¿Qué era Colosas? Pues era nada más y nada menos que la ciudad más próspera económicamente de la época y con el imperio más fuerte de la época.
Digo, es como que nosotros pensáramos en este momento en Dubái, por ejemplo, ¿no? Que con la tranquilidad del mundo van y sacan un lingote de oro. Sí. Y este hombre, Filemón, pues era un hombre rico entre ricos. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Es sencillo. Las leyes antiguas permitían que se le diese muerte a los esclavos. Filemón con la mano en la cintura pudo haber dicho maten a Onésimo, mátenlo. Y por eso cuando Onésimo huye es por eso. Entonces llega con Pablo y ahí vemos el propósito del texto. Pablo quiere alentar a Filemón a que perdone a Onésimo. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar el perdón de Dios. Acordémonos que Filemón era un anfitrión de la iglesia en su casa. Qué incongruente sería que una persona que le sirve a Dios no pueda perdonar. Tremendo, ¿no? Ahora, también vale la pena preguntarnos por la validez del texto, o sea, la canonicidad. Si nosotros estudiamos la epístola a Filemón, pues primero no se puede separar de la epístola a los colosenses, ¿no? A nivel histórico, hubo personas como Paulino, como tanto Marción, el canon de Muratori, Ireneo y Clemente de Alejandría, quienes respaldaron la canonicidad de este texto. O sea, hablamos desde una perspectiva histórica para poder analizar, pues, qué padres de la iglesia, qué pensadores del primer siglo o de siglos recientes, ¿verdad? A la época del libro de los Hechos, pues avalan la validez de este tipo de textos. Y a grandes rasgos, así podemos identificar el propósito de alguna sección que estamos estudiando de la Biblia.